Bueno, sigamos abriendo el corazón y la mente a la palabra de Dios. Y cuando tenemos hoy la oportunidad de acercarnos al Evangelio, nos vamos a encontrar un texto que ya tuvimos la oportunidad de meditar nada más el día de ayer. En paralelo, hoy leemos el Evangelio de Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso en medio, junto a sí, y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, entonces más elementos podríamos encontrar nosotros en el texto para seguir meditando. ¿Quién pensará, por ejemplo, que la actitud de Jesús se orienta a los niños y es una particularidad como suya orientarse al infantilismo? No, Jesús era una persona muy adulta, muy madura. Y si algo quiere de nosotros y puede esperar en nosotros, es precisamente que asumamos esa misma condición. A la luz de la fe y de la esperanza cristiana, ser realmente maduros. Y esa madurez se alcanza con el paso del tiempo, se alcanza gracias a esa cercanía misma a la palabra, y una palabra que nos interpela para que construyamos entonces, como debe ser, un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más humano. Pero la realidad de la vida nos muestra que todos tenemos intereses, todos, sin excepción, todos, en la profesión en la que tenemos, en la vida de esposos y como padres, siempre habrá competencia. Y allí es donde nos tenemos que cuidar. Jesús sigue leyendo esto en sus discípulos. Ellos sí son los que proceden con una actitud muy infantil. Y Él les llama la atención y les corrige, así como nos corrige a nosotros, porque no nos digamos mentiras. Cada vez que tengamos la intención de sobresalir, no nos damos cuenta que en ese querer estar por encima de, vamos aplastando y pisoteando a otros. Eso nos pasa. Y eso tendríamos que reconocerlo. Y eso tendríamos que aceptarlo. Qué interesante. Que nosotros nos diéramos en la vida a una actitud diferente, a algo distinto. Y lo podemos hacer. Pero miren el llamado de atención. ¿Por qué Jesús exaltará tanto a los niños? Y no hace mucho lo decía en una reflexión. Porque en los niños hay esperanza. Hay esperanza. Y el que quiera ser mayor en la comunidad cristiana sabe que tiene que hacerse servidor. Y en ese hacerse servidor, ay, cuidado, cuidado con pretender estar por encima del otro, pisoteándolo, haciéndolo sufrir. Y ese sufrimiento se manifiesta de muchas, muchas formas. De verdad, el Evangelio vuelve a recordarnos
el interés, la preocupación que tenían los discípulos por saber quién era el más importante. Vuelve a ratificarse a la luz del texto bíblico que el más importante es ¿quién? ¿Quién sirve? ¿Quién sirve? Y no se pide solo humildad. No. Eso es parte de. Pero, repito, no pretendamos nunca estar por encima de nadie. No nos por debajemos tampoco, porque muchas veces pensamos que al caído cae él, al que más sufre soy yo, si yo de esta manera o de esta otra. No. Podemos dar pasos y pasos grandes para lanzarnos a la luz de esa fe que quiere promover en nosotros el Evangelio, a construir un mundo más justo, un mundo más humano. Construyámoslo, depositando nuestra confianza en Dios. Dios se ha fundido con el ser humano y nosotros tantas veces aspiramos a lo divino y a lo divino que nos hemos olvidado de lo humano, del dolor, de la angustia y también de las alegrías. Como cuando dicen, ¿a quién le aumentaron el sueldo? Y se preocupa más por saber si al otro se lo aumentaron igual o mejor, en lugar de agradecer y valorar cuanto haya podido conquistar. Trabajemos por ello. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento, mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor, servirte con mayor fidelidad. Amén.